Hola, mi nombre es Karen Graciela Carrillo Ardila, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Agroindustrial. A continuación vamos a tratar el tema de sistemas de unidades de medida del curso de termodinámica. En primer lugar, vamos a ver dos conceptos importantes. El primero de ellos es unidad de medida. Una unidad de medida proporciona un lenguaje estándar para manejar unidades y cantidades, es decir, que se establece como unidad de comparación en la medición de cualquier magnitud. El segundo es magnitud, que es toda propiedad o característica de los cuerpos que puede medirse y permite expresar su resultado mediante un número y una unidad. Son ejemplos de magnitudes la longitud, la masa, el volumen, la fuerza, el tiempo. Entonces, la relación entre unidad de medida y magnitud es que las magnitudes se expresan mediante las unidades de medida. Aquí en el recuadro derecho podemos observar algunos instrumentos para medir esas propiedades de los cuerpos, como por ejemplo tenemos una balanza que podemos medir la masa. Tenemos los relojes que nos permiten medir el tiempo, el termómetro que nos permite medir la temperatura. Sistemas de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, estándar y uniforme. Generalmente se utilizan dos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés. El sistema internacional, con las siglas SI, es el más usado en casi todos los países del mundo y también se conoce como el sistema métrico. Este sistema de medida se adoptó en el año 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, durante la cual inicialmente se reconocieron 6 unidades fundamentales básicas, y en el año 1971 se añadió la 7ª unidad, que es el mol. En el sistema inglés, un conjunto de las unidades no métricas que se utilizan actualmente como medida principal en Estados Unidos y en otros lugares también de habla inglesa. Vamos a iniciar hablando del sistema internacional. Podemos observar este cuadro donde nos muestra la magnitud física, la unidad básica y el símbolo. Esas son las 7 unidades de medida básicas del sistema internacional, estas que están acá en el centro. En la primera magnitud encontramos la longitud, la unidad básica es el metro, símbolo la M minúscula. Segunda magnitud es la masa, con su unidad básica kilogramo, y el símbolo la K y la G. El tiempo se mide en segundos con el símbolo la S minúscula. La temperatura se mide en Kelvin con la K mayúscula como símbolo. La intensidad de corriente eléctrica, la unidad básica es el amperio y su símbolo la A mayúscula. La cantidad de materia, la unidad básica es el mol con su símbolo mol en minúscula. Por último, intensidad luminosa con su unidad básica candela y su símbolo CD. Este que encontramos acá, la cantidad de materia, fue el que se adoptó en el año 1971. Por la combinación de las unidades básicas se obtienen las demás unidades, denominadas las unidades derivadas del sistema internacional, y que permite también definir a cualquier magnitud física. Ahora tenemos en este cuadro las unidades derivadas que se obtienen a partir de las unidades fundamentales, como por ejemplo el metro cúbico. El metro cúbico nos permite expresar la magnitud de volumen y se obtiene de combinar 3 veces la longitud. Otro ejemplo es el metro sobre segundo al cuadrado, que nos permite expresar la aceleración y se construye a partir de 2 unidades básicas o fundamentales, que son el metro y el segundo. Por ejemplo, también la unidad de densidad. La unidad de la densidad es el kilogramo por metro cúbico,
y es el resultado de combinar la masa, que es una magnitud básica, con el volumen, que es una magnitud derivada. Y aquí podemos encontrar otras unidades también derivadas, otras más, que son también pertenecientes al sistema internacional. Continuaremos hablando ahora del sistema inglés. Como ya se mencionó, este sistema se usa básicamente en Estados Unidos. Encontramos por este lado la magnitud física y la unidad básica que se usa en este sistema. En primer lugar tenemos la longitud, que se mide en pies. En el sistema internacional la longitud se mide en metros. En este caso la masa se mide en libras, el tiempo se mide en segundos, al igual que en el sistema internacional. La temperatura se mide en grados Fahrenheit. El área o la superficie se mide en pies al cuadrado. La fuerza se mide en libras fuerzas. El volumen se mide en pies cúbicos y la velocidad se mide en pies sobre segundos. Estas son algunas de las unidades que se usan en el sistema inglés. Vamos a ver ahora la importancia del manejo de estas unidades. Las mediciones son importantes tanto en la vida cotidiana, en la industria y en la experimentación. En primer lugar, en la vida diaria realizamos mediciones de manera habitual. Por ejemplo, lo hacemos cuando pesamos las verduras que vamos a comprar en el supermercado. También cuando observamos la velocidad de nuestros vehículos o cuando medimos nuestra temperatura corporal, estamos utilizando las unidades de medida. Necesitamos hacer estas mediciones de manera precisa, pues de lo contrario no podríamos valorar ciertas situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Como por ejemplo si estamos enfermos, sabemos que tenemos fiebre si nuestra temperatura corporal supera los 38 grados Celsius, o por ejemplo si nos alcanza el dinero para comprar cierta cantidad de fruta o de verdura. En fin, la utilizamos con mucha frecuencia. En la ingeniería se presentan situaciones en las que es necesario acudir a cálculos matemáticos, así que es una ciencia que tiene que ser lo más exacta posible, o de lo contrario podría ocasionar problemas a la calidad y exactitud de los procesos que éste requiera. La medición entra en prácticamente todas las operaciones comerciales, desde la adquisición de la materia prima hasta la venta al detalle de productos al consumidor. Las mediciones son importantes también en la experimentación, ya que permiten reunir información para después organizarla y obtener conclusiones. Estas dadas en unidades. Lo hemos visto en la universidad cuando vamos al laboratorio de química, cuando hemos ido en los semestres anteriores. En algunos experimentos es necesario medir muchas variables. Por ejemplo, para medir la temperatura de una sustancia lo hacemos normalmente en grados Celsius, o para medir la cantidad de sustancia, si es líquida usamos los mililitros, si es sólida usamos las unidades de gramo o de kilogramo. Y siempre pues tenemos que tener presente las unidades en que se trabajan, y si no, de lo contrario se presentarían inconvenientes al interpretar estos resultados que se obtienen. Vamos a desarrollar algunos ejercicios utilizando factores de conversión. Nos piden convertir una velocidad de 48 metros sobre segundo a kilómetros por hora. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir el dato que nos dan, en este caso 48 metros sobre segundo, y vamos a multiplicar. En primer lugar, vamos a convertir metros a kilómetros. Entonces, para poder cancelar estos metros, como están en el numerador, lo ponemos en el denominador, y de esta manera vamos a hacer el factor de conversión. Entonces, para pasar de metros a kilómetros, sabemos que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Ahora, para poder cancelar estos segundos, como están en el denominador, se deben poner en el numerador. Y sabemos que 3600 segundos equivalen a 1 hora. Y se multiplica, el 48 lo multiplicamos por 1 por 3600 dividido, en este caso, en 1000.
Cancelamos las unidades, metros con metros se cancela y segundo con segundo, y nos da como resultado 172,8 kilómetros por hora. Ahora vamos a convertir una densidad de 4 gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre decímetro cúbico. Como ya lo dije, primero reescribimos el dato que nos dan y vamos a hacer el factor de conversión. Primero vamos a convertir los gramos a kilogramos. Como están en el numerador los gramos, los escribimos en el denominador y hacemos el factor de conversión. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Ahora los centímetros cúbicos, como están en el denominador, los ponemos en el numerador y sabemos que un decímetro equivale a 10 centímetros. Entonces, un decímetro cúbico equivale a 10 centímetros cúbicos. El 10 se multiplica entonces 3 veces, 10 por 10 por 10, 10 por 10 es 100, por 10, 1000. En este caso el factor de conversión es 1000 centímetros cúbicos equivalen a un decímetro cúbico. Nos da como resultado 4 kilogramos sobre decímetro cúbico. Porque se multiplicó el 4 por 1000 y se dividió en 1000, pues da el mismo resultado. Se cancelan los gramos y los centímetros cúbicos. Ahora, como tercer punto, nos piden convertir una velocidad de 2760 pulgadas sobre segundo a las unidades del sistema internacional. En el sistema internacional la velocidad se expresa en metros sobre segundo. Así que escribimos primero el dato que nos dan, 2760 pulgadas sobre segundo, y en este caso nos regalan este dato que nos dice que 12 pulgadas equivalen a un pie. Las pulgadas las tenemos en el numerador, así que la escribimos en el denominador para poder cancelarlas. 12 pulgadas equivalen a un pie. Las unidades del sistema internacional son metros, así que nos dan otro dato que es que un pie equivale a 0,3048 metros. Los pies los tenemos en el numerador, se escriben en el denominador y se hace la conversión. Un pie equivale a 0,3048 metros. Los segundos no tenemos que convertirlos porque tanto en el sistema internacional como aquí en la expresión que nos dan se trabaja segundos y multiplicamos 2760 por 0,3048 dividido en 12 y nos da 70,1 metros sobre segundo, que son las unidades del sistema internacional. En este caso no se hizo directamente porque pues nos iban mostrando los datos que necesitábamos y pues así fuimos desarrollando el problema. Finalmente encontramos las referencias, que fue de donde se sacó la información obtenida en esta exposición. Muchas gracias.